Mis queridos papás y mamás, tus hijos adultos te visitan poco y cada vez que vienen a verte parece que fuera una obligación para ellos. Están siempre con prisas y mirando el móvil en vez de dedicarte ese tiempo solo para ti. Si quieres que cambie esta actitud de tus hijos, debes evitar estas 5 cosas. Primero, no uses el amor como manipulación. Cada vez que les hablas, ¿encuentras la forma de decirles todos los sacrificios que has hecho por ellos? Debes entender que el amor verdadero no está en contar los favores. Evita esas frases como después de todo lo que he hecho por ti o si realmente me quisieras. El amor hacia nuestros hijos no debe venir con una factura adjunta. No es algo que tu hijo debe pagarte por haberle criado. Tú has sido la que has decidido traerle a este mundo. Tu hijo no te lo ha pedido, así que no te debe nada. En segundo lugar, cuando tus hijos vayan a visitarte, evita frases como ya pensaba que te habías olvidado dónde vivo. En su lugar puedes decir, qué alegría volver a verte o me encanta que hayas podido venir a verme. En tercer lugar, no utilices el victimismo. En lugar de decirles me siento sola o deberías visitarme más a menudo, debes decir algo como te extraño y me gustaría verte cuando tengas tiempo. En cuarto lugar, más escucharles y menos hablar. Cuando lleguen tus hijos, escúchales con atención. En vez de dar consejos a cada cosa que te cuenten, escúchales y solo haz preguntas por lo que hacen o cómo se sienten, sin juzgarles. Muéstrales un interés genuino. No les juzgues, aunque no te guste lo que te cuenten. Si han decidido casarse con alguien que a ti no te gusta nada, o si han decidido no tener hijos, lo que sea, acepta sus decisiones. Ellos tienen derecho a vivir su vida diferente a la tuya. Y en quinto lugar, aprende a pedirles permiso para ofrecer consejos. Por ejemplo, ¿te gustaría saber mi opinión? Olvida frases como creo que deberías hacer esto o si yo fuera tú haría tal cosa. Él no es tú, así que tiene una visión y unas expectativas de la vida diferentes a las tuyas. No hemos criado fotocopias o clones nuestros, así que no debemos pretender que piensen o actúen como nosotros. Nuestro deber como padres no es imponer nuestras expectativas, sino acompañarles con respeto. Debemos aceptar que nuestros hijos tienen derecho a vivir su vida de forma diferente a la nuestra. Respétale, o se alejará de ti y evitará llamarte e ir a visitarte. Lo más difícil para los padres es darnos cuenta que el problema no está en los hijos, sino en nosotros mismos. Mis queridos papás y mamás, si os sentís solos, si solo estáis pendientes de la vida de vuestros hijos y de cuándo podéis verlos, realmente estáis perdiendo una parte maravillosa de vuestra vida. Vuestros hijos ya tienen su vida. Ya habéis hecho todo lo que habéis podido por ellos. Ahora por fin habéis recuperado vuestra vida y podéis disponer de vuestro tiempo, como antes de tener hijos. Así que piensa, por ejemplo, ¿cuál era tu pasión y qué has tenido que abandonar por tus hijos? Retómala. Vuelve a hacer todo aquello que te gustaba y que has dejado con la maternidad. Deja de depender emocionalmente de lo que hagan tus hijos. Deja de estar pendiente de si tu hijo te llama o no, de si viene a verte o no. Tu vida no debe depender de él. Vuelve a hacer tu vida, retoma viejas amistades, haz cursos de algo que te guste. Allí encontrarás nuevas amistades, muchas de ellas en tu misma situación. También puedes adoptar un perrito, un gatito. Debes entender que vuelves a ser dueña de tu vida. No te sientas culpable por dedicar tiempo a otras personas o a otras cosas. Al dedicar tiempo a otras cosas o personas, no solo estás enriqueciendo tu vida, sino que estás liberando a tus hijos de esa pesada carga de ser su única fuente de compañía. Invierte tiempo en ti, en cosas que disfrutes tú independientemente de tus hijos. Enséñale a tu hijo que no dependes de él para ser feliz, que tú tienes tu vida. Te lo aseguro, si tu hijo ve esos cambios, si ve que ya no le estás agobiando, llamándole a todas horas o pidiéndole que te visite, él mismo sentirá más ganas de verte y más todavía
Si cuando te visita o te llama para contarte algo, si ve que le escuchas atentamente sin juzgarle y sin darle infinidad de consejos que no te ha pedido, te aseguro que tu hijo empezará a tenerte más en cuenta, te llamará más y te visitará más. Claro que sí. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Comentadme vuestro caso, me encanta leeros. Y si os gusta mi canal, suscribiros, porfa, y darme un like. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.